y realmente confiamos en ustedes, son unos verdaderos hermanos. Muchísimas gracias y gracias de veras por el esfuerzo que hacemos de estar aquí. Sé que va a ser un aporte muy, muy interesante para este momento que estamos viviendo, para acompañar a nuestra gente de todas las edades. Nos ofrece un material y creo que la pandemia nos está visualizando una vida espiritual en nuestra gente. Y ojalá, como agentes, como personas de iglesia, sepamos canalizar eso, que sepamos acompañar desde esa dimensión con todo este aporte también que nos ofrece Isidro. Gracias, Isidro. Muy bien, gracias. Bueno, a nombre del Centro de Espiritualidad Ignaciana, les damos la bienvenida entonces. Gracias, Maribel, por tus palabras. Primeramente va a hablar el Padre Marcos, Maggie, y después podremos dialogar con el hermano Isidro. Le doy la palabra a Padre Marcos. Bueno, buenas noches. A mí me han pedido que explique un poco qué son los ejercicios espirituales de San Ignacio. Bueno, intentaré hacerlo lo más brevemente posible. ¿Cuál es la finalidad de los ejercicios? Es vivir una vida auténtica. Está dirigido fundamentalmente a los cristianos, aunque yo he dado ejercicios a ateos también, porque, a ver, se parte de una convicción que tenía Ignacio, una antropología cristiana radicalmente optimista. Es decir, nosotros, los seres humanos, estamos hechos, como nos dice el primer capítulo del Génesis, de materia y de espíritu. Pero es decir, el Señor, Dios nos ha comunicado su Espíritu Santo. Entonces, en lo más auténtico, lo más de la persona humana, se identifica con el Espíritu Santo que nos habita. Es aquello de San Agustín, que Dios es más íntimo que lo más íntimo del ser. Bueno, y esto entonces, ¿cómo llegar a vivir desde la profundidad, no desde la superficialidad? Porque la gran tentación, lo han dicho tantos pensadores cristianos, Pascal, todos estos, que vivimos distraídos, vivimos en la superficie y nunca llegamos a realizarnos plenamente porque nos dejamos mover por, bueno, por cosas superficiales, lo que San Ignacio llamaba las afecciones, ¿no? Afecciones desordenadas, de atracciones, repulsiones, todo eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo llegar a descubrir cuál es, cómo vivir desde mi propia autenticidad? Pues San Ignacio entonces plantea, los ejercicios sería un proceso, que él lo pensó para un mes de duración, empieza con unas consideraciones fundamentales, que son ejercicios. Bueno, pues dice, así como los ejercicios físicos son correr, caminar, saltar, todos, pues los ejercicios espirituales es toda la manera de orar mental y vocalmente, de meditar, de contemplar, de examinar la conciencia. Todo esto son ejercicios espirituales. Y entonces San Ignacio pone un proceso ordenado para ir llegando a poder vivir desde la propia autenticidad. No con cosas que te vienen impuestas desde fuera, ni siquiera leyes externas, sino que tú vivas verdaderamente con autenticidad. Y entonces empieza con una primera semana, que es reconciliarte con tu vida y ver tu vida, sentirte a ti mismo, verte a ti mismo como un pecador perdonado, ¿no? Y centrándote en el amor de Dios y en la misericordia de Dios. Y luego, cuando ya has logrado reconciliarte con todos los aspectos de tu vida, tanto lo que tú has hecho como lo que te han hecho, todo, que realmente puedas ver tu vida en paz y con gratitud a Dios, incluso los momentos más oscuros. Después de esto viene un conocimiento, una etapa de
conocer a Jesucristo, entusiasmarse con Jesucristo. Conocimiento interno de Jesucristo para que más le ame y le siga. Y esto se va haciendo, se va recorriendo la vida de Jesús desde la encarnación y se dedica mucho tiempo a todo el proceso de encarnación, nacimiento, vida, infancia y sobre todo la vida pública de Jesús. Pero esto planteado como un llamamiento que Jesús te plantea a seguirle. Y para saber qué es lo que tienes que hacer para seguirle, tienes que saber por dónde va Jesús para poder seguir. Viene luego una época dedicada a contemplar la pasión de Cristo que se continúa en los miembros del cuerpo místico, la humanidad. O sea, la visión de Cristo crucificado y de los crucificados de la tierra. Y luego viene la contemplación de las apariciones de Cristo resucitado. Y al final de todo, termina con una contemplación para alcanzar amor. Es un lanzarte a ver a Dios en todas las cosas. Ver todas las cosas como mensajes de Dios. Entonces, que toda tu vida se plantee como un diálogo permanente con Dios. Y para esto, en todo este proceso, hay, por otro lado, necesitas un acompañante. Un acompañante que te vaya ayudando a interpretar tus emociones, las cosas que pasan dentro de ti, las cosas que se mueven en el alma. No tanto los pensamientos racionales, sino los sentimientos, los afectos. Y para esto San Ignacio pone unas reglas de discernimiento de espíritus para saber distinguir lo que es superficial, lo que puede venir del mal espíritu, lo que viene del buen espíritu. Esto sería en una síntesis muy apretada los ejercicios. Y bueno, Isidro, que se ha metido a fondo a estudiar todo eso, pues, y además que es un pedagogo por vocación, por naturaleza y gracia y todo, pues lo está aplicando a los jóvenes y nos quiere ayudar a que podamos transmitir esta experiencia tan profunda a los jóvenes. Entonces, y aquí termino, y con una gran expectativa de lo que nos va a decir Isidro, y sobre todo lo que ha hecho en sus libros. Bien. Muy bien. Muchas Gracias, Marcos. Sí, muchas gracias, Padre Marcos. Le damos la palabra ahora a Magalí, por favor. Muy bien, gracias Silvia. Yo he escrito mi presentación, lo voy a leer y pues con la dicha muy grande, ¿no?, de poder trabajar con el hermano Isidro. Muy buenas noches. Agradecer a los presentes que se han convocado para estar en la presentación de los 4 escritos sobre los ejercicios espirituales para jóvenes y otros ejercitantes del autor hermano Isidro Azpeleta. Llevo desde el 2016 trabajando con el hermano Isidro y debo decir que es muy agradable, ameno y motivador el trabajo conjuntamente con el equipo Hermanos Pastoral Vocacional Maristas de Bolivia, que vamos animando las vocaciones de hermanos y laicos. Debo decir que el hermano Isidro es un amante lector. Va produciendo varios escritos, ¿no?, más para la región, la provincia y en especial para el sector de Bolivia. Es un apasionado por el trabajo y entrega hacia los niños y adultos, en especial hacia los jóvenes, con una sencillez increíble, acogedor y con un don de la paciencia. Para mí, un excelente hermano marista. En primer lugar, quiero señalar que estos escritos son fieles a los ejercicios espirituales de San Ignacio. Entonces se podrán preguntar ustedes cuál es la novedad de estos escritos. No es un libro que va explicando la exégesis de los ejercicios espirituales, no es un análisis o estudio teológico, pero sí es de gran practicidad y sencillez en su utilidad que nos muestra unas orientaciones y orden en 4 ejemplares o escritos.
Cada ejemplar es la semana correspondiente a los ejercicios espirituales. Y cada semana de los ejercicios contiene una riqueza en la pedagogía de la sencillez. El mismo Ignacio de Loyola escribió su primera redacción de los ejercicios cuando aún no había estudiado teología. Eso nos acerca a la hondura de lo simple y sencillo de la experiencia de Dios. Entonces, estos escritos son la experiencia de sentir, de vivir y trabajar con los jóvenes, a quienes el hermano Isidro ha dedicado más de 20 años de su vida. Este recorrido le ha motivado a esbozar los ejercicios espirituales para jóvenes y otros ejercitantes, desde haber realizado los ejercicios espirituales como también de haberlos dirigido. Sin duda ha utilizado sus apuntes de estos ejercicios y se ha apoyado también en otros autores. Voy a hablar de 3 aspectos importantes. 1, acerca de la estructura de los documentos de los ejercicios espirituales de San Ignacio para jóvenes. 2, cuál es mi experiencia de haberlos utilizado estos escritos. Y 3, qué novedad nos puede aportar estos sencillos escritos que son sin duda de gran utilidad y practicidad. Voy a seguir en la estructura de los ejercicios. No olvidemos que los ejercicios espirituales nos presenta 4 semanas. Entonces se ha escrito 4 ejemplares. Cada semana nos muestra un orden y orientaciones. Nos va a presentar una introducción, una motivación que es propia de la semana de los ejercicios, la petición o intención de la semana de los ejercicios, el objetivo de los ejercicios, los temas y textos variados propios de la semana de los ejercicios. Está designado de la siguiente manera. Los ejercicios lo ha designado con la letra E, que son los propuestos para orar. Por ejemplo, cuando hacemos la contemplación del nacimiento de Jesús, esto contiene 6 puntitos. Preparación para la oración, pido la gracia que quiero recibir, las sugerencias para la oración, que son los apoyos de los textos bíblicos, preguntas que pueden ayudar a la oración, el coloquio, como un amigo habla con otro amigo, evaluación de la oración, que lo conocemos más propiamente como el examen de la oración. Tiene también documentos que están asignados con la letra D. Son las temáticas propias de la semana. Por ejemplo, modos de hacer el examen, consolación, desolación y tentaciones, el discernimiento, 3 grados de amor, plegaria de la pasión, sentir con la iglesia, etc. También están oraciones, liturgias o meditaciones comunitarias asignadas con la letra O. Y ahí vamos a observar una variedad de oraciones que nos ayudan en nuestra meditación y súplicas personales. La primera semana lo ha titulado Soy pecador amado, haciendo un preámbulo al principio y fundamento. Este contiene una estructura también con las indicaciones para el acompañante y el ejercitante. Elementos del método de los ejercicios, actitudes de inicio, y nos presenta el principio y fundamento, con una motivación y objetivos, con textos variados, con ejercicios de oración, con la evaluación del principio y fundamento. Está también en este primer escrito, la primera semana, el pecado y la conversión, con el objetivo de la primera semana, gracia que tenemos que pedir, temas y textos variados, ejercicios de la oración, documentos, oraciones, liturgia y meditación comunitaria. En su segundo escrito, titula Soy discípulo de Jesús. También contiene una estructura, una introducción, una motivación, intención o petición, objetivo del ejercicio, que es de la conversión a la misión de Jesús, temas y textos variados,
ejercicios de oración, documentos, oración litúrgica y meditaciones. La tercera semana titula Mi pasión con Jesús en el dolor y la cruz. Contiene también la estructura de la introducción, motivación, intención o petición, el objetivo propio del ejercicio, que es acompañar a Jesús en la cruz, temas y textos variados, ejercicios de oración, documentos, oración, liturgia y meditaciones. En su cuarto escrito lo titula Miro y contemplo al resucitado, con la misma estructura. Añadido también que presenta el proyecto de vida o reforma de vida, que se ve en la segunda semana, pero está añadido en esta cuarta semana esto que es propio del proyecto de vida, recogiendo las emociones, sentimientos, deseos de cada persona. ¿Cuál es mi experiencia de irlos utilizando y cuáles son los frutos que yo he visto en las diferentes personas? Se ha utilizado, los hemos ido utilizando y los he ido utilizando con jóvenes para encuentros y retiros vocacionales, en la formación con catequistas y otros agentes de pastoral y directivos de Bolivia, en retiros con catequistas y directivos de cada colegio marista de Bolivia, en la oración de cada tercer sábado de mes con los catequistas, que ya llevamos 4 años realizándolo. Se ha utilizado en el mes de mayo en los ejercicios espirituales maristas, que hemos tenido aproximadamente 200 ejercitantes de diferentes países, ¿no? Nos han acompañado de 8, si no me equivoco. Se ha utilizado en el mes de febrero de este año para el taller de ejercicios espirituales con los agentes del área de evangelización y los delegados de evangelización de cada colegio. Me ha ayudado personalmente a entender la estructura de los ejercicios en un curso que he terminado hace poco para acompañantes espirituales, otorgado por Casa Quino de San Diego, California. Los he utilizado en la tercera tanda de ejercicios que vamos acompañando con Padre Álvaro y los diferentes acompañantes, y ahora en este mes de mayo lo estoy utilizando en esta quinta tanda de ejercicios espirituales. Personalmente, para mí es una fuente de donde se extrae el material para diferentes circunstancias que se necesitan. Pero nos podemos preguntar cuáles son los frutos que se ha observado en los que han hecho estos ejercicios espirituales. Cómo queda el joven o la persona que los va realizando. Cómo se sienten los catequistas en la oración de cada tercer sábado de mes. Recogiendo un poco la experiencia de los que ellos han vivido, han expresado muchos sentimientos, ¿no? Y uno es a parar de toda la actividad que van haciendo, parar y mirarse delante del Señor y poco a poco hacer silencio en su interior y ver, sentir cómo Dios los mira, cómo va haciendo en ellos esta experiencia de sentirse amados, de sentirse llamados a la tranquilidad, a la serenidad. La vida cotidiana ha cobrado sentido en las personas con quienes trabajan, conviven. Es una dimensión que solo se explica desde el Señor. De ahí la importancia y la necesidad de hacer silencio interior para poder escucharlos. Y sobre todo, el gran fruto es el agradecimiento por todo el bien recibido, por experimentar que todo es don de Dios. ¿Cuál es la novedad que aporta estos sencillos escritos? Cada ejemplar contiene una peculiaridad mariana, propia de la espiritualidad marista, marcada por una afectividad y total confianza en nuestra buena madre. Sirve y ayuda tanto para quien lo dirige, formadores, acompañantes, como para el ejercitante que se está iniciando a los ejercicios, como para quien tiene una larga trayectoria. Presenta un lenguaje claro, sencillo, preciso, conciso y coloquial.
Tiene una pedagogía práctica y una técnica peculiar. Cada ejercicio, documento, oración, tema, texto, no excede a una página, lo que significa que no es exhaustivo, no cansa. Finalmente, en el fondo, lo que he encontrado en estos escritos es el gustar a Dios, dejarse calar por su presencia, así como el agua empapa la tierra. Y a San Ignacio nos recuerda en su aforismo: no el mucho saber harta y satisface el alma, más el sentir y gustar de las cosas internamente. Agradecer al hermano Isidro por la osadía de escribir 4 ejemplares con más de 357 páginas, puedo decir, desde su experiencia personal y profunda acción de Dios en cada uno de sus lectores. Gracias, hermano Isidro, por todo ese trabajo tan bonito y por trabajar y seguir trabajando y sobre todo aprender yo de usted mucho. Gracias. Muy bien, gracias, Magali. Gracias, Maggie. Sobre todo al hermano Isidro por compartirlo, ¿no? Bueno. Hoy la Maggie su premio. Entonces le damos la palabra al hermano Isidro ahora. Muy bien, buenas noches a todos, a todas. Y yo estoy muy contento de hacer esta tarde esta explicación y además de ofrecerles estos materiales. En realidad, yo creo que son como 2 objetivos. Primero, ofrecerles un instrumento útil, me parece, y bello también, ¿ya? Y yo pretendo, ojalá lo logre, pues animar a que varios de los que estén ahí se atrevan un poquito a dirigir retiros o a animar retiros con su gente, con jóvenes, con mis formandos. Es fácil, basta prepararlo bien, ¿ya? Entonces, ojalá nos animemos en este sentido. Bueno, son los ejercicios de San Ignacio, no son los ejercicios del hermano Isidro, ya eso es importante. Entonces, como ha mostrado, yo voy a tocar como 8 puntitos, que creo que son breves todos. No es un libro, sino que son 4 libritos, 4 folletos. ¿Ya? ¿Lo ven ahí? Este primero, que es la inicio, principio y fundamento, y soy pecador amado, la primera semana. El segundo es es la segunda semana, que yo lo titulo Soy discípulo de Jesús. Entre comillas digo que ya todo está escrito en primera persona, como si es el joven el que lo está leyendo y actuando. El tercer documento es la tercera semana, Mi pasión con Jesús en el dolor y la cruz. Y el cuarto folleto o documento es la cuarta semana, Miro y contemplo al resucitado. Cada uno, bueno, con un contenido interno que les voy a tratar de presentar. Después de verles, les cuento que este es un trabajo que yo he ido haciendo, yo creo que desde hace unos 25 años, ¿ya? Desde que yo hice mis 30 días de ejercicios por 2 veces, separados por 10 años, y coincidiendo con mi responsabilidad y de un equipo de animar la pastoral juvenil y vocacional, sobre todo en Chile. Y entonces dije, bueno, aquí tenemos que hacer algo por los jóvenes, y fui tratando de poner en orden un poco todo el material que yo tenía. Entonces, en el 95 empecé, en el año 2000 yo creo que empecé a hacer los primeros escritos y ejercicios. En el 2005 hicimos en mi provincia un programa de pastoral vocacional y ya se ordenó y se formalizó un poco. En el 2007
inicié como formador en el noviciado y también para ordenar un poco la mente y el trabajo con los novicios y poder animar sus retiros, también me propuse ordenar. Y finalmente, al final del año pasado, bueno, hacer como un último trabajo de que quede todo ordenadito. Es decir, es un trabajito que se ha ido haciendo durante años y creo que no está perfeccionado. Después del curso de formación en acompañamiento y en ejercicios que hemos hecho, yo veo otros detalles que hay que ir corrigiendo siempre. Les cuento también, así como tercero, que no es un trabajo propio, sino que hay mucha consulta. No sé si pueden ver, al final del cuarto documento hay una bibliografía. Ahí está escrito. Pues a lo largo de los años uno consulta muchos documentos. De los ejercicios hay muchísima bibliografía. Hay muchos documentos que son iluminativos y otros documentos que son desarrollo de ejercicios. ¿Cuáles son la base de estos ejercicios? Bueno, un poco todo. Yo me he fijado mucho en los cuadernos de espiritualidad del Centro Ignaciano de Santiago de Chile, de textos del padre Carabias, de Contreras, de José Correa, de Mercieca y Álvaro González, de Guido Jonquier, de Tony Nipsud, del padre Rambla, de Pablo Walker, etc. O sea, todos, en general, hay mucha literatura. Y luego de textos que yo he recibido cuando he hecho los ejercicios. Hasta me he fijado en varios de los textos cuando yo he hecho algún retiro con los novicios y con el padre Palmés. Entonces todo eso se va recopilando y me ha servido. Cuarto, les puedo decir que, como ya ha explicado Magalí, esto lleva historia, pero se ha practicado. Se ha practicado mucho. Yo lo he practicado mucho primero en tiempos variados, a veces en unas horas, en un día, en un fin de semana, en una semana, con mucha diversidad de protagonistas, con jóvenes, con universitarios, con educadores, con formandos, con novicios, con animadores de pastoral, con algún religioso. Y, por ejemplo, este año ha sido fuente de preparar ejercicios con 7, 8, 9 circunstancias, con los directivos maristas, con personas animadoras de equipos, con catequistas, con alumnos. Por ahí he visto alguna alumna de un curso de espiritualidad del Inter, bueno, también les ofrecí algún ejercicio. Incluso alguna tarde que yo he dicho, quiero hacer un momentito de oración esta tarde. Bueno, voy y busco un ejercicio que más se adapta a mi propio corazón, ¿ya? Bueno, se ha ocupado bastante. Voy a mostrarles un poquito un índice, después les mostraré algunos ejemplos de ejercicios y una pequeña estadística que he hecho, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartir una pantalla. ¿Lo ven o no? Y lo vemos. Perfecto. Entonces, aunque ya Magalí explicó la estructura, pero esto es el índice. Por ejemplo, en el primer documento están temas iniciales, principio y fundamento y primera semana. Entonces, ven ahí asuntos iniciales. En los asuntos iniciales, algunas indicaciones para el acompañante y el ejercitante, algunos elementos del método, sobre todo de estos ejercicios, ahí lo pueden ver, entrevista, silencio, palabra de Dios. Y tercero, actitudes de inicio. Actitudes de inicio que está en objetivos, cómo estoy, y ya una proposición de 4 posibles ejercicios que se pueden hacer el primer día. Yo normalmente en los ejercicios que hago, si es una semana, dedico 1 o 2 ejercicios. Si es un fin de semana, yo dedico un ejercicio. ¿Cómo he llegado con el Salmo 23, por ejemplo? ¿Ya? Después de este tiempo de inicio viene el principio y fundamento. Ahí está, todos lo sabemos.
Entonces, toda parte fundamental de los ejercicios de San Ignacio, yo describo un poquito. La motivación y los objetivos, siempre motivación y objetivos, ahí lo pueden ver. Después hay unos textos variados. Ustedes dicen, ¿y cómo preparo yo la charla que quiero dar para motivar en los ejercicios? Bueno, esto es la charla y el contenido de la explicación. Después están los ejercicios propiamente tal. Después les voy a mostrar un ejemplo sencillo, práctico de cómo son los ejercicios, pero cada uno de estos sería un ejercicio. Como ha dicho Magalí, están nominados con un número consecutivo. ¿Ya? El ejercicio 14, encuentro con Dios en la suave brisa Elías, por ejemplo. ¿Ya? Y así, ahí tenemos los ejercicios. Y finalmente, al final de principio y fundamento, una hojita para poder evaluar. Sigue en el primer documento. Está la primera semana. La primera semana, soy pecador amado. Está el desarrollo de cuáles son los objetivos de esta primera semana. ¿Qué gracias tenemos que pedir? Hay alguien que está escribiendo, no sé quién es. Bueno, después vienen los temas para preparar un poco las motivaciones. Ahí están los temas del pecado, de la primera semana, del perdón. Y finalmente vienen los ejercicios personales para los jóvenes. El pecado en mí, estado de tibieza, meditación sobre la muerte, piedad, Dios perdonador, sobreabundó la misericordia, perdonarnos a nosotros mismos, etc. ¿Ya? Entonces, esos serían los ejercicios. Después, al final de este primer librito, hay algunos documentos. ¿Qué son estos documentos? Son documentos de apoyo para el joven. Yo he señalado con color amarillo para que lo vean más gráficamente que, por ejemplo, aquí entre los documentos está toda esta catequesis que ofrecemos sobre la revisión de vida, tanto si es el examen diario, como si es una revisión un poco más amplia y sobre todo algunas reflexiones sobre el tema del discernimiento, consolación, desolación, el discernimiento, etc. ¿Ya? Ahí estarían los documentos. Y oraciones y liturgias, ¿qué es esto? Esto es simplemente un aporte más. Sucede que yo a veces hago retiros con jóvenes que son comunidad, una comunidad de universitarios o un grupo de novicios o postulantes. Entonces yo, si bien todo es personal, pero por ejemplo digo ya, antes del desayuno hacemos 15 minutitos de oración comunitaria. Bueno, estas son pequeñas oraciones comunitarias que van con el tema que se está tratando y son 15 minutos. Es una hojita, una página o dos. Viene el documento de la segunda semana, soy discípulo de Jesús. Como en toda semana hay una motivación, están las peticiones, están los objetivos de la segunda semana y después los textos que ayudan al animador, al que da los ejercicios, para poder motivar en cada uno de los momentos. Pues ahí están los contenidos de la segunda semana. Textos, el llamado, la encarnación, las dos banderas, los dos caminos, libertad profunda, 3 grados de amor, vida de Jesús, etc. Y vienen después los ejercicios de oración. Cada ejercicio de oración es más o menos 1 hora, pues ya con los temas, el rey temporal y el rey eternal, con ejercicios introductorios. Después vienen ejercicios sobre la contemplación de la vida de Jesús, de la infancia de Jesús. Todos esos, ahí están. Unos ejercicios sobre las 2 banderas, 3 tipos de personas. Contemplación de Jesús en su vida pública, son todos esos, son muchos. Hay algunos que son de Jesús, otros que son de las llamadas de los apóstoles.
otros que son de Pedro, otro grupo que son sobre la oración. Hay un grupo de ejercicios que son sobre milagros y signos de Jesús. Una jornada con Jesús. Hay algunos sobre las parábolas. Algunos sobre los 3 grados de amor. Y finalmente algunos ejercicios del final de su vida pública cuando ya se acerca hacia Jerusalén, la transfiguración, Jesús conflictivo, etc. También algunos documentos de apoyo para los jóvenes. Serían estos y alguna oración comunitaria. Aquí hay solamente 3 oraciones comunitarias. La tercera semana, mi pasión con Jesús. Lo mismo, el mismo esquema. Hay una motivación, las intenciones o peticiones, objetivos y los temas explicativos. Si tú te animas a dirigir retiros con tu comunidad o con tus jóvenes o con laicos, pues ya aquí hay pequeñas explicaciones. Jesús lava los pies, los textos, la oración en el huerto, la pasión, el proceso, etc. Y bueno, uno después lo prepara con otros documentos también. Esto siempre hay que prepararlo. Después vienen los ejercicios de oración. Ya estamos en el ejercicio 133. Como ven, hay unos ejercicios previos que son en la última cena, antecedentes de la pasión, otros ejercicios que son puramente de la pasión. Hay todos esos. Ejercicios sobre el amor. Ahí de 1 Corintios, sobre la muerte de Jesús y predecir un poco la resurrección, pero son todos de la tercera semana. Hay aquí solamente 2 documentos de apoyo al ejercitante. Y finalmente la cuarta semana es el cuarto librito. Pues está la motivación, igual, intenciones, objetivos, temas para preparar y los ejercicios de oración, que son todos eminentemente de resurrección, de las apariciones, de los últimos tiempos de Jesús, del Espíritu Santo. Y aquí, bueno, yo he hecho algo que a mí me ha servido, pero lo he hecho algunas veces ya. Como se puede hacer un poquito de libertad, ustedes se acuerdan que hay un tema de contemplación para alcanzar amor al final del retiro, ¿no? Entonces, ahí en la contemplación para alcanzar amor hay como diversos términos. Contemplar los beneficios recibidos, cómo Dios habita en todo, cómo Dios trabaja, cómo me habla Dios. Entonces, yo he hecho un ejercicio para cada uno de esos momentos, ¿ya? Por ejemplo, beneficios recibidos, hay uno. Después, otro ejercicio especial para que Dios habita en todo. Otro ejercicio especial para que todo me habla de Dios, etc. Bueno, es una forma y nos puede servir. A mí me ha servido, aunque no lo hago siempre. Y finalmente un documento, un ejercicio final entero de contemplación para alcanzar amor. Después hay unos documentos que son como de apoyo a los jóvenes también. Ahí están todos esos. Hay también algunos otros textos. Por ejemplo, si es que se hace con religiosos, yo toco a veces el tema de los votos. Y luego algunos apoyos más para temas bíblicos. Y al final he puesto las mociones espirituales y el proyecto personal, porque a veces hago ejercicios durante un fin de semana con jóvenes y al final de ese retiro pues hacemos un proyecto personal. Finalmente está la bibliografía general y el índice. Ya eso sería como el índice. Les comparto ahora un modelo de ejercicios para que vean más o menos cómo está. Ahí estaría. Se ve, yo creo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo son los ejercicios? Como dijo Magalí, una paginita. ¿Ya? Aquí está, por ejemplo, el ejercicio 1. ¿Cómo he llegado? Una paginita. Yo pongo en todos los ejercicios casi el mismo esquema. Por ejemplo, 1, me pongo en la presencia de Dios. Como siempre les he dicho que está todo en primera persona. ¿Ya? Petición, segundo punto.
tercer punto, composición del lugar o propiamente la reflexión y meditación o contemplación. Punto cuarto, me prolongo en una oración confiada. Y 5, evalúo mi oración. ¿Por qué todos los ejercicios tienen este mismo esquema? Porque los jóvenes están empezando y yo estimo que tienen que hacer también y aprender una disciplina de oración. De tal forma que ellos terminan de hacer su retiro, sus ejercicios espirituales, se van a la vida diaria, quieren hacer un ejercicio de oración, aunque sea sin textos, y ellos ya saben, primero me debo poner en la presencia de Dios, pido lo que quiero conseguir, leo el texto, hago oración con el texto y siempre evalúo mi oración. Entonces, este esquema nos ha servido mucho y educa en una disciplina de oración. Y entonces, simplemente recorro los modelos de ejercicios, pero son todos prácticamente iguales. El ejercicio 11... encuentro con Dios, lo mismo, me pongo en la presencia de Dios, petición, composición del lugar, oración a solas con el Señor y evalúo. Siempre en el evalúo les pongo que, bueno, que traten de escribir en su cuaderno personal. Somos creados por Dios, el ejercicio 21, lo mismo, me preparo, hago mi oración, somos creados para ser felices, los textos, tiempo de oración y evalúo mi oración. ¿No ves? Anoto en mi cuaderno personal lo más importante. El pecado, lo mismo. Me preparo siempre los cinco momentos. Decía Magalí que siempre tienen un toque mariano, pero no es un toque que desvirtúa los ejercicios, sino que simplemente, por ejemplo, me pongo en oración personal, al final digo, me pongo en los brazos y en su corazón de padre como María. Es decir, siempre hacer, no en todos, no siempre, pero casi siempre yo trato de tocar el tema de María porque María nos puede ayudar mucho a orar. Dios perdonador, el mismo esquema, ¿ya? Contemplar la encarnación, bueno, lo mismo, ¿ya? Ahí está Filipenses, Lucas, la vida oculta. El hecho de que cada ejercicio esté en una página, ¿qué favorece? Bueno, saber que no es largo, está todo explicadito y además si tú quieres utilizarlo, pues es fácil sacar una copia, una fotocopia, basta que digas fotocopia de la página 23, 34, 45, etc. Y ya está. Otro ejercicio, el camino de Jesús, ahí están. Ejercicio 83, vengan y verán, se puede poner un dibujito que me motiva. Siempre en primera persona, ¿ya? La comunidad apostólica, me preparo, Señor, intégrame a tu comunidad, medito sobre las características, siempre en primera, como que yo lo estoy haciendo. Hago oración personal, agradeciendo, dedico unos minutos a ver el paso de Dios por esta hora, etc. ¿Quieres sanarte? Un ejercicio de los milagros. Después, una jornada con Jesús. Esto lo copié del padre Carlos Palmés, pero yo lo adapté con este esquema de 5 puntitos, ¿ya? Hago mi oración y evalúo. El mensaje de Jesús es conflictivo, ya es una selección de ejercicios para que ustedes lo vean. Bueno, antecedentes de la pasión, ya está. Otro ejercicio, el corazón de Jesús, sus sentimientos, aquí motivo, sugerencias de oración, dialogar y evalúo. Evaluar siempre, es importante evaluar. Les gusta a los jóvenes y además escriben en su cuaderno y tienen material para hacer la entrevista personal. Resurrección, preparo, hago mi oración, hago mi ejercicio, hago mi oración del ejercicio y evalúo. Pedro, ¿me amas más que estos? Lo mismo, el mismo esquema, ahí está. Esto es lo que les decía yo, por ejemplo, esto es una parte de contemplación para alcanzar amor 3, ya me pongo en la presencia de Dios, petición de gracia, mi ejercicio, el amor de Dios trabaja continuamente, eso se trabaja.
y hago mi evaluación. En todo caso, si uno tiene poco tiempo y quieres hacer la contemplación para alcanzar amor, bueno, hay un ejercicio que abarca todo el tema que yo lo he titulado Agradecer tanto bien recibido. Este sería el tema de la contemplación para alcanzar amor. Bueno, esto es como mostrarles un modelito de cómo son los ejercicios. Y finalmente les comparto en la pantalla también dos diapositivas que nos pueden servir. A ver si se abre. Ahí está. ¿Lo ven, verdad? ¿Lo están viendo? Sí, hermano. Ah, Sí, perfecto. hermano, sí, se ve perfecto. Entonces, en esta primera estructura, más o menos les pongo cuáles son los momentos de contenido de la estructura del mes. Lo pongo porque de todos esos momentos hay algún ejercicio y hay alguna sugerencia en estos 4 documentos que les presento. Si esa es la primera semana, hay un inicio, cómo llego, un tiempo de principio y fundamento, una primera semana, que yo ahí he puesto 3 días, pero tú puedes hacer 4, 5, 6. O sea, cada uno adapta el tiempo. Este es el modelo de 30 días y yo más o menos con esa elasticidad que hay que tener, pues cada uno tiene libertad. Y finalmente la revisión de vida. De todo eso, de todos esos contenidos hay en los documentos que yo les voy a ofrecer. En la segunda semana empieza con el rey temporal, continúa con la contemplación de la encarnación, sigue con 2 banderas, 3 binarios, 3 formas de humildad, sigue con la reforma de vida que se puede hacer ahí a lo largo de toda esa semana y, lo que es muy fundamental, la contemplación de la vida pública de Jesús. Llega la tercera semana, que es muy monocontenido, es el contenido siempre de la pasión y la muerte, y en la cuarta semana es el contenido de la cuarta, además del sentir con la Iglesia y contemplación para alcanzar amor. Entonces les he hecho un esquemita, una tabla que les ofrezco ahí, y ahí lo pueden ver todo, ¿ya? Están el primer documento, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Cuántos ejercicios hay? ¿Cuántos documentos? ¿Y cuántas oraciones? Pues ya en actitudes de inicio, 4 ejercicios, 31 de principio y fundamento, etc. Ahí está la segunda semana, todos esos ejercicios. La tercera semana y finalmente la cuarta semana, sentir con la Iglesia. Hay en total en los documentos posibilidad de 197 ejercicios, ¿ya? Entonces, bueno, es una oferta positiva para poder trabajar y animar. Hay unos 47 documentos de apoyo, hay 11 pequeñas liturgias comunitarias. Voy a dejar de compartir y ahora les voy a explicar casi lo último. Bueno, decirles que esto yo lo iré haciendo y mejorando. Por ejemplo, me he dado cuenta que de acuerdo a nuestra realidad, pues a veces hay que poner algún ejercicio sobre la ecología, por ejemplo, para el principio y fundamento, o hay que poner algún ejercicio más sobre el pecado social y la situación del mundo actual para la primera semana. Y bueno, como yo les digo, siempre lo que puedo lo voy renovando un poquito. Finalmente, ya para terminar, pues les diré una palabrita de algo que dijo Magalí, ¿ya? Yo creo que es la estructura y el espíritu, o la forma y el fondo, es con mucha fidelidad a los ejercicios. Es un fruto de experiencia, creo que está bien ordenadito. Es fácilmente aplicable, pero hay que prepararlo, ¿no? Si ustedes van a animar sus ejercicios con estos folletos, no copien así nomás y se van con las fotocopias, hay que prepararlo bien, ¿ya?
Yo, aunque lo tengo, dedico siempre mucho tiempo a preparar cada uno de los ejercicios. Creo que tiene una buena metodología, hay un detalle mariano en los ejercicios, están personalizados, se pueden utilizar en muy diversas ocasiones y situaciones. Y bueno, lo importante es que cada semana tiene su motivación, sus ejercicios, sus objetivos, sus documentos y sus oraciones. Para el que está aprendiendo, bueno, basta que mires el índice, ahí ves todo el esquema y cómo es la estructura y el movimiento de los ejercicios de San Ignacio. Y nada más, lo puedes utilizar como forma de estudio, lo puedes utilizar para tu oración personal y lo puedes utilizar para la diversidad de protagonistas que quieras, con tus postulantes, con tus novicios, con tus hermanas, con jóvenes universitarios o como quieras. Con Silvia se lo vamos a enviar, ahora creo que lo quiere poner en el chat de este Zoom, de esta conferencia, pero igual le envían a Silvia sus datos y se lo va a enviar. Yo no tengo ninguna dificultad, además me alegra mucho poderlo compartir. Y ustedes, si quieren, yo diría, no es ni para divulgarlo así indiscriminadamente, porque esto puede estar en manos de personas que no lo saben utilizar, entonces guárdenlo bien, pero sí con libertad, ocúpenlo y si quieren compartirlo con alguna formadora o alguien de su comunidad, pues no hay dificultad, ¿ya? Les vamos a enviar el archivo, yo creo que en PDF, Silvia. Sí, ya lo he puesto al chat y las personas que no pueden descargarlo, les he puesto mi correo o celular, me escriben y yo se los mando también. Ah, perfecto. Muy bien, pues si está ya en el chat, no hay mucho más que decir y les doy la palabra si quieren decir algo y si no ya terminamos, porque esto es, espero que lo hayan entendido. Y muchas gracias, hermano Isidro. El padre Marcos quiere hablar. Bueno, a ver, yo dos preguntas sencillas. Lo primero, bueno, ya nos has dicho tú y Magalí que esto se adapta a un público muy amplio, ¿no? Pero cuando lo redactabas, ¿cuál sería la edad mínima que tú piensas? ¿A partir de qué edad crees que se puede trabajar con estos materiales? Mira, yo he hecho algún atrevimiento con jóvenes, no aquí, sino en Chile, con jóvenes de su último año de enseñanza secundaria. Pero yo diría que es atrevimiento y cosas sencillas. Yo creo que a partir de 18 años. Ya lo he practicado bastante con universitarios, con formandos y aquí en Bolivia con catequistas. Los catequistas en general son entre 17 y 30 años o más y va muy bien, ¿ya? Por lo tanto, en general, a partir de 18 años, los jóvenes lo llevan bien, ¿ya? Pero esto de jóvenes es teórico, porque a un anciano le sirve igual, ¿ya? Yo puedo a una persona que visito, a un anciano, un enfermo que visito, le puedo llevar una hojita y le digo, mira, haz este ejercicio de la historia del amor de Dios en mi vida. Y él lo hace encantado. Es decir, esto de jóvenes es por el lenguaje y por cómo está hecho, pero es para todos. Segunda pregunta. ¿Qué material les entregas? Porque claro, ¿les entregas solo la hoja del ejercicio o les entregas también otras cosas? ¿Cómo lo distribuyes? ¿Qué material les das al ejercitante? Al ejercitante le doy sobre todo el ejercicio, los ejercicios. Sí, a veces les doy un apoyo escrito, que también suele ser de una página, de lo que yo explico en las motivaciones. ¿Sí? Por ejemplo, si yo explico sobre consolación y desolación, a veces hago una pequeña presentación en pantalla y después a veces les doy una hojita. ¿Sí? Lo que sí, por ejemplo, a veces no les suelo dar las explicaciones escritas,
Sí, sobre todo los ejercicios, a veces documentos que ayudan y a veces alguna oración. Por ejemplo, la oración, tomad Señor y recibid, esa se la entrego. Y así otras oraciones que a veces son un salmo, una Adora y confía de Teilhard de Chardin, Tarde te amé de San Agustín, o sea, alguna oración que a ellos les sirve. A veces... Por ejemplo, ahora vamos a hacer con Magalí y con el equipo vocacional unos ejercicios para catequistas a distancia en casa y vamos a ir entregando ejercicio por ejercicio y el material. Y a veces a los acompañantes, al final del retiro, yo hago una especie de folleto donde está concentrado todo el material y se lo entrego, ¿ya? Pero al ejercitante en sí, en el retiro, fundamental la hoja de ejercicios. Y en el momento, no les entrego al principio todas, sino que en cada momento se lo entrego, ¿ya? A veces les digo, esta mañana máximo haces 2 o 3 ejercicios, pero a veces les entrego 4 y que seleccionen el mejor, el que va con su... Pero normalmente eso... sabiendo que cada día hay 4 o 5 horas de oración, pues entrego los 2 o 3 o 4, ¿ya? Como hay muchos ejercicios en los textos, yo voy seleccionando según el destinatario, si son directivos, son profesores, son catequistas, son jóvenes o son novicios, por ejemplo, ¿ya? Bueno, eso más o menos. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Isidro. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna consultita a los textos, a la presentación. Bueno, le están escribiendo en el chat, hermano Isidro. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Sí, adelante. Bueno, Isidro, la verdad es que ya yo lo pregunté, pero no quedé muy conforme. Mandé a preguntar con Rubén si estos ejercicios espirituales para catequistas, que creo que van a comenzar pronto, si se podían invitar a jóvenes de otros países. Y la respuesta, bueno, fue negativa, ¿no? Que por ahora no. Pero no sé cuál es la razón principal, porque pues, yo soy venezolana, ¿no? Y conozco muchos jóvenes que están a lo mejor deseosos de tener estos ejercicios y bueno, a lo mejor se tienen que aguantar un poco más, pero quisiera saber por qué no se abre la propuesta todavía para otros países donde nosotros hemos trabajado ya. Sí, Yanni, no, yo creo que son dos cosas distintas. Ahora yo les estoy entregando y mostrando los documentos, ¿ya? Estos documentos, ¿ya? Aparte de eso, entre el 13 y 27 de septiembre vamos a hacer unos ejercicios espirituales para catequistas a distancia, es decir, lo hacen desde su casa. Duran 15 días. Y bueno, la selección es por lo que se puede abarcar, ¿ya? Y entonces en el equipo hemos reflexionado que en principio vamos a ofrecer a los catequistas que son de la arquidiócesis de Cochabamba. En la arquidiócesis de Cochabamba hay alrededor de 4.500 catequistas. O sea, no es un tema de decir... Entonces, si es que hay muchos, ¿cómo les atendemos? Porque necesitamos acompañantes, ¿sí? De todas formas, siempre hay alguien que es fuera de la diócesis y fuera de Bolivia. Ya, pero la opción es no invitar. Si llega alguien, a lo mejor le vamos a acoger, ¿eh? Entonces, solamente hay una razón de abarcar, es decir, no podemos ser tan irresponsables que nos lleguen 200 o 300 y tenemos 15 acompañantes como lo hacemos, ¿sí? Pero bueno, eso es dialogable, Yanni, y lo podemos ver, ¿eh?
Gracias, hermano, por la aclaración. No sé si hay alguna otra consulta o comentario. Gracias, Isidro. ¿Alguien quería hablar? Yo. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Igual, primero, darte gracias, Isidro, por el material, la generosidad de compartirlo así tan gratuitamente, ¿no? He tenido un acercamiento a este material, creo que lo que has ido explicando, yo trabajo con jóvenes, ¿no? Y me parece un aporte tan valioso porque uno, por el contenido, creo que es sencillo y profundo, corto y también profundo, porque a los chicos cuando les das muchas hojas o se distraen o no siguen las pautas, ¿no? Creo que es un material muy pautado y que justamente en los jóvenes, me estoy refiriendo a los chicos de 17, 18 años, les ayuda también para su vida espiritual posterior. Y creo que en cuanto al público, en los ejercicios que ustedes también han hecho, yo tuve la posibilidad de acompañar con este material a jóvenes desde 18 años como a señoras de 40. Y creo que realmente es un material lleno del Espíritu Santo. Cuando tú empezaste diciendo que son estos ejercicios de San Ignacio, no del hermano Isidro, yo aumentaba que son del Espíritu, ¿no? Porque creo que has hecho una mezcla, una síntesis entre la espiritualidad ignaciana y la espiritualidad marista, ¿no? Valoro mucho el acercamiento que haces, que pones de María, quizás una imagen que para los jóvenes no les dice mucho, pero aquí como que hay la posibilidad de que entren a conocer a María de una forma más cercana, más tierna, como madre y como amiga. Y nada, simplemente agradecerte, yo sí lo voy a usar también en mi pastoral, y creo que realmente es un material actual para estos tiempos, actual para los jóvenes, un lenguaje sencillo, y también me encanta que los ejercicios espirituales creo que se han actualizado con esto que estás presentando. Gracias de todo corazón por animar también a los chicos y por pensar en ellos, porque creo que es para este tiempo, como me resuena mucho con lo del Papa Francisco, ¿no? Que hay que como cuidar a los jóvenes, animarlos. Gracias por este aporte a la iglesia. Muy bien, gracias, Carola. Nos unimos pues a ese agradecimiento, hermano Isidro, por su posibilidad de compartir el trabajo de tantos años, ¿no? Seguro que tantas personas que se han conectado para la presentación seguro van a ser muy útil para ellos en su pastoral, ¿no? Entonces, Sí.